Bienvenidos un día más a este canal de YouTube, donde hacemos estos vídeos largos todas las semanas y en el que hablamos de distintos temas, de cultura, de escritura. No en vano esto se llama Escritura sin Piedad, ¿no? Mi nombre es Alejandro González. Si no me has visto, te recomiendo que eches un ojo al resto de vídeos, de shorts, de las distintas redes sociales donde estamos desgranando todo lo que implica la escritura de arriba abajo. En el vídeo de hoy quiero que tengamos una conversación difícil, ¿de acuerdo? Una conversación que va a atacar directamente el ego de muchos de vosotros, escritores o escritoras. Quiero hablar de esa voz que escuchas a las 2 de la mañana cuando tienes una idea brillante, corres a apuntarla y de repente te tienes en seco porque piensas, espera, esto no es original, esto ya se ha hecho, esto se parece a Harry Potter, esto es igual que esa película de Nolan, esto no es original. Y en ese momento la idea muere. La matas tú mismo antes de que tenga la oportunidad de respirar siquiera, porque tienes pánico a no ser único, a no ser especial, a ser una copia. Muy bien, hoy quiero que hablemos de esto, de la mentira de la originalidad. Quiero hablar de por qué tu obsesión por inventar la rueda te está impidiendo conducir el coche. Y voy a decirte algo que quizás te duele al principio, pero que espero que te libere al final. Tu novela no es original. Tu idea no es nueva. Y eso es exactamente lo que la hace valiosa. Pues bien, vivimos ahora mismo en una cultura que fetichiza la novedad. Desde el marketing de Apple hasta las vanguardias artísticas se nos ha enseñado que el valor supremo del arte es la ruptura, la invención desde cero, la creación del ex nihilo, desde la nada. Nos imaginamos a ese genio solitario, a ese ser que está tocado por la divinidad, que baja de la montaña con una idea que jamás nadie se le ha ocurrido en ser humano en los 200.000 años de historia que tenemos en nuestra especie. Pues bien, eso es mentira. Es un mito romántico que nos hace demasiado daño, si lo piensas. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que nada viene de la nada. La creatividad humana no funciona así. Nuestro cerebro no es capaz de imaginar colores que no existen. Solo somos capaces de mezclar los colores que ya hemos visto para poder crear tonos nuevos. El problema de creer en el mito de la originalidad pura es que nos paraliza. Es parecido al tema del perfeccionismo, ¿de acuerdo? Nos pone un estándar que es absolutamente imposible. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si cada vez que te sientas a escribir tienes que reinventar la estructura narrativa, crear arquetipos que no existen y temas que nadie haya tratado, pues lo siento, pero es que nunca escribiría ni una sola palabra. Te quedarías congelado en el parálisis por análisis, buscando esa idea unicornio, ¿de acuerdo? Que no existe. Y lo que es peor de todo esto, rechazamos nuestras propias pasiones porque nos parecen clichés. Me encantaría escribir sobre este elegido que salva el mundo. Joder, es que eso está muy visto. Así que voy a intentar escribir una novela experimental en segunda persona sobre la vida de una esponja del mar porque eso es original. ¿Y qué pasa? Pues que escribes algo original que no le importa a nadie, ni siquiera a ti como escritor. Porque no nace de tu verdad, nace de tu vanidad, de tu deseo por ser diferente. Mark Twain, que sabía un par de cosas sobre escribir, un par de cosas solo, lo dijo mejor que nadie. Dijo, no existe tal cosa como una idea nueva. Es imposible. Simplemente tomamos muchas ideas viejas y las ponemos en una especie de caleidoscopio mental. Le damos un giro y nacen ideas nuevas y curiosas combinaciones. Caleidoscopio. Esa es la palabra. Es una palabra clave. Las piezas de cristal de colores, si la habéis visto alguna vez, ¿de acuerdo? Dentro de un tubo son siempre las mismas. Son limitadas, pero las combinaciones a medida que las giras son infinitas. El miedo a no ser original es, en el fondo, y por lo tanto, un síndrome del impostor que hemos hablado en algunas ocasiones. Es el miedo a que nos descubra, a que alguien lea nuestro libro y diga, esto se parece muchísimo a Señor de los Anillos. Es un farsante este autor. Pero hoy vamos a ver por qué ese parecido no es un robo. Es una conversación, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué, por ejemplo, Shakespeare no es original. No lo es. ¿Por qué Star Wars es un refrito? ¿Y por qué eso es genial? Y tú no lo sabías y te encanta. Así que quiero que desmontemos ese estigma del cliché y del tropo y vamos a intentar aprender a robar como artistas. Como decía Austin Kleon.
Vamos a intentar descubrir que tu valor como escritor no reside en que cuentes, en lo que cuentas, la idea, sino el cómo lo cuentas, que es tu voz, tu mirada, tu alma. Así que si tienes un borrador guardado en tu cajón porque te parece que ya está todo inventado, sácalo inmediatamente y tenlo muy cerca. ¿Por qué? Pues porque voy a demostrarte que el mundo necesita tu versión de esa historia, aunque se haya contado 1000 veces antes. ¿Mm? Pues bien, vamos a empezar mirando a los grandes, ¿de acuerdo? A los intocables. Porque es fácil fustigarse a uno mismo, pero es más difícil acusar de plagio a las leyendas, ¿no? Y sin embargo, si aplicamos nuestro filtro moderno de originalidad, todos ellos caerían, sin excepción. Hablemos, como decía, de William Shakespeare, ¿de acuerdo? El bardo, el genio. ¿Sabías que sus casi 40 obras de teatro apenas se pueden contar con los dedos de una mano las que tienen tramas originales que son inventados por él? ¿A que no lo sabías? Romeo y Julieta está basado en un poema de Arthur Brooke, que a su vez se basa en un cuento italiano. Hamlet se basa en la leyenda de Hamlet. Es una historia nórdica. Sus obras históricas son historia. Shakespeare no inventaba tramas. Él tomaba historias que su público ya conocía, historias viejas, canciones populares, y las reescribía. Aquí, ¿qué es lo bueno de Shakespeare? Pues que su genialidad, la que todos nos conocemos, no estaba en la novedad del argumento, sino en la profundidad psicológica que le daba a los personajes y en la belleza de su lenguaje. Él era el DJ definitivo de su época, que estaba remezclando los hitos del pasado. Vayamos a algo más moderno, como decía, Star Wars, ¿de acuerdo? George Lucas nunca ha ocultado sus fuentes. Una nueva esperanza es estructuralmente casi idéntica a La fortaleza escondida de Akira Kurosawa, que está mezclada con los seriales de Flash Gordon de los años 30, todo envuelto en el esquema del viaje del héroe de Joseph Campbell. Lucas no inventó el concepto de la fuerza, es el chi, el prana, el concepto místico universal. No inventó las espadas, los sables de luz. No inventó el imperio malvado. Cogió westerns, películas de samuráis, mitología clásica, ciencia ficción pulp, y lo metió todo en la batidora y creó algo que se sentía nuevo, pero que resonaba porque era profundamente familiar. Y aquí está la clave, en esa palabra, la familiaridad. Como lectores, buscamos la novedad, sí, estamos de acuerdo. Pero también buscamos lo familiar, buscamos patrones que entendamos. Si una historia fuera 100% original, si no se pareciera a nada que hubiésemos visto antes, sería incomprensible. Sí, sería ruido alienígena. ¿Por qué? Porque como seres humanos necesitamos anclaje, necesitamos tropos. Así que, una vez que hemos asentado esta idea, quiero que hablemos ahora en la siguiente parte de esa diferencia vital entre algo que es un cliché, que es malo, y un tropo, que es necesario. Y por qué esos lectores de ciertos géneros no solo toleran esa falta de originalidad de la trama, sino que muchas veces la exigen. Vale. Pues bien, bajemos a la trinchera de tu novela, ¿de acuerdo? Quiero que hablemos de esa palabra que tanto miedo te da, que es la palabra cliché. Cuando un escritor dice, no quiero que mi libro esté lleno de clichés, suele cometer un error de categorización malísimo y gravísimo. Confunde clichés con tropos o topo literario, y esa confusión, como digo, es totalmente letal. Vamos a distinguirlos, ¿de acuerdo? Y definirlos porque esta distinción es vital y os va a ayudar a comprender lo que quiero decir. Un tropo, por un lado, es una herramienta narrativa. Es un patrón, una convención, una estructura que el lector reconoce. Es ese ladrillo que construye la casa. Ejemplos: el elegidos, los enemies to love, lo de enemigos amantes, que me encanta, lo del mentor que muere, la pistola humeante, todas estas cosas. Sin embargo, un cliché es un tropo que se ha utilizado tantas veces de la manera tan exacta, sin frescura, sin alma y sin un giro, que ha perdido todo su significado emocional. Es un ladrillo que está roto y desgastado, si ponemos la misma analogía que antes. El problema no es utilizar el tropo del elegido. Harry Potter es el elegido, Neo en Matrix es el elegido, Frodo es el elegido, Paula Atreides es el elegido. ¿Son historias malas? No, son historias que utilizan el mismo tropo, que es la misma herramienta, ¿vale?, para explorar temas diferentes. La amistad, la realidad simulada, la corrupción del poder, la ecología, todo lo que quieras.
Por lo tanto, intentar escribir una novela sin tropos es como intentar cocinar sin ingredientes básicos, por miedo a ser poco original. ¿Mm? No voy a utilizar harina ni agua porque es que todo el mundo utiliza harina y agua. Voy a hacer pan con arena y gasolina. Bueno, o sea, sería original, sin duda, pero nadie se lo va a comer. Pues lo mismo con tu libro. ¿Te imaginas un pan con gasolina? En fin. Aquí entonces entra lo que el concepto de la psicología del lector, ¿de acuerdo? Y esto es algo que los escritores artísticos a menudo desprecian, porque los escritores profesionales entienden, y algo que sin embargo los escritores profesionales entienden perfectamente, y es que el lector busca lo que conoce. Cuando alguien entra en una librería, y póntelo, tú mismo, va a la sección de novela negra, está firmando un contrato que es invisible. Dice, vale, quiero un crimen, quiero un detective, posiblemente con problemas personales, quiero pistas falsas y quiero que al final se resuelva. Si tú en tu afán de ser original escribes una novela negra donde no hay crimen, el detective es feliz y se dedica a la jardinería, y al final pues no pasa nada, pues al final ¿qué pasa? Pues que ha roto ese contrato que el lector hace de forma inconsciente. No ha sido original, acaba siendo decepcionante. Eso es especialmente cierto de géneros como el romance o la fantasía. Los lectores de romance aman los tropos. Buscan activamente los libros que sean esos fake dating de los falsos novios o el de solamente hay una cama. ¿Por qué? Pues porque son tontos, con cariño, guapos. Pero que quieren leer los mismos. Eso es lo que mucha gente podía pensar, pero en realidad no. Es porque buscan una sensación específica, buscan el confort de una estructura familiar, porque quieren ver la ejecución en esa estructura. No os toméis a mal, ¿eh? Esa es lo que algunos escritores llaman la paradoja de la pizza. Todos sabemos que es una pizza, ¿no? Masa, tomate y queso. Está, ¿no? Es un cliché culinario. ¿Pero dejamos de comer pizza? No. Probamos diferentes pizzerías, diferentes sabores. Queremos ver cómo ese chef hace la masa, qué tipo de tomate usa, qué toque personal le da. Si un chef me sirve un cubo de hielo y me dice, esto es mi interpretación original de la pizza, me levanto y me voy. Y todo esto con el cariño a las partes deconstruidas y todo lo demás. Yo me he tomado tortillas de patata deconstruida en Bilbao, que estaban buenísimas, pero si eso es una tortilla de patata que se levanta mi abuela de la tumba, le da un guantazo que le deja mirando para Sevilla. Entonces, hay puntos y puntos, ¿de acuerdo? Tu trabajo como escritor, sin embargo, no es reinventar la pizza. Tu trabajo es hacer la mejor pizza posible. ¿Cómo? Pues con tus propios ingredientes secretos. ¿De acuerdo? Intentemos interpretarlo de esta manera. Pues bien, si ya tenemos este concepto de poder ser cocineros, intentemos hablar ahora del siguiente paso. ¿Cuál es? El miedo a ser predecible. Vale, pero es que tú podrás pensar, vale, Alex, cojonudo, pero es que si utilizo el tropo del mentor, todos sabrán que va a morir, ¿no? O no lo sé, o si... ¿Cuál es el ejemplo, vale? Tú imagínate que tú utilizas el tropo y piensas que todos van a creer que van a morir. Y dices, vale, pues probablemente sea el caso. Pero la cuestión no es qué pasa, sino cómo pasa y cómo te hace sentir a ti como lector. Un ejemplo muy sencillo, Titanic. Todo el mundo sabía en la película de Titanic que se iba a hundir antes de ver la película. Sabíamos que Romeo y Julieta morían al final, lo dicen en el prólogo. Sabíamos que Frodo destruiría el anillo, o al menos que el bien ganaría. La sorpresa total está sobrevalorada. El suspense, saber que algo va a pasar y ver cuándo y cómo es mucho más poderoso que la sorpresa, y es eso en lo que te tienes que fijar. Cuando huyo de los tropos, a menudo caes en lo que yo llamo la originalidad por el bien de la originalidad. Tomas decisiones narrativas extrañas, solamente para llevar la contraria, para hacer que el personaje actúe de forma ilógica, solamente para sorprender. Cambias ese final feliz por uno trágico sin justificación solo para ser diferente. Y el lector nota esa artificialidad. Nota que estás más preocupado por tu ego de autor que por la integridad de la historia. Hay una teoría literaria que se llama Las 7 tramas básicas de Christopher Booker. Christopher Booker. Dice así que en el fondo solamente existen 7 tipos de historias en toda la humanidad. Vencer al monstruo, de la pobreza a la riqueza, la búsqueda, el viaje al retorno, la comedia, la tragedia y el renacimiento. Ya. Todo lo que se ha escrito, desde la Odisea hasta Breaking Bad, encaja en una de esas cajas.
todo. ¿Te deprime? Debería liberarte, si lo piensas bien. Significa que esa presión desaparece. No tienes que inventar la octava trama. Tienes que coger una de esas 7 y llenarla de tu verdad. Así de sencillo. Así que, una vez asentado esto, quiero que lo siguiente que hagamos sea dejar la teoría y empezar a hablar de la voz, ¿vale? Porque si la trama no puede ser original, los tropos son herramientas compartidas, como estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace que tu libro sea único? ¿Qué es lo que hace que al lector le lleve el comprarlo, aunque tu editor le lleve a publicarlo? ¿Qué es lo que hace que, aunque cocine la misma pizza, que el vecino, la tuya, sepa distinta y sepa a ti? Vamos a intentar hablar de lo que me gusta llamar de la alquimia de la personalidad, ¿vale? Pues bien, si hemos sobrevivido a estas dos primeras partes, ya hemos tragado la píldora roja, como diría Morfeo, ¿no? Ya sabemos que la idea original es un unicornio que existe. Sabemos que Shakespeare copiaba, sabemos que Star Wars es un remix, que los tropos y que estos tropos son esas herramientas de construcción y no son enemigos de la creatividad, y sabemos la diferencia entre el tropo y el cliché. Pero esto, como decía antes, nos deja con una pregunta gigante, que es una pregunta que probablemente te está taladrando el cerebro ahora mismo. Dice, vale, déjame que piense. O sea, si la trama ya se ha contado, los personajes son arquetipos, la estructura es universal, entonces ¿qué me queda a mí como escritor? ¿Qué aporto yo? ¿Por qué alguien debería leer mi libro en lugar del clásico en el que se inspira? Y la respuesta es una palabra muy pequeña, pero que contiene el universo entero, que es, como he dicho, la voz. Y si has visto alguno de mis vídeos anteriores con esto, sabrás que no me refiero a tu estilo gramatical, ni si usa muchas metáforas o pocas, me refiero a tu filtro. Me refiero a esa alquimia única y irrepetible que ocurre cuando una idea universal pasa a través de tu cerebro específico. Vamos a hacer un experimento mental, ¿de acuerdo? Imagina que entramos en una habitación, que encerramos, mejor dicho, en una habitación a Stephen King y a Jane Austen. Les damos a ambos el mismo folio con la misma premisa. Un chico y una chica se conocen en una fiesta, se caen mal al principio, pero luego se ven obligados a pasar tiempo juntos y se enamoran. Típico clásico de Orgullo y Prejuicio. ¿Creéis en serio que Jane Austen y Stephen King escribirían el mismo libro? Por supuesto que no, ¿verdad? La novela de Jane Austen sería una sátira social elegante, llena de diálogos afilados, salones de té y tensión comedida. Pero la novela de Stephen King probablemente ocurriría en Maine, un chico tendría un pasado traumático, la chica tendría un poder psíquico latente, y la fiesta acabaría con un incendio provocado por una fuerza sobrenatural antigua que vive en las alcantarillas, y con un globito. La trama, el esqueleto, ¿vale?, es idéntica, enemigos a amantes, que es lo que hemos hablado antes. Pero la historia, la carne, la sangre, el alma, todo lo que hay por detrás es irreconocible, es totalmente distinta. ¿Por qué? Pues porque la historia no es lo que pasa, la historia es cómo se cuenta. Es lo más importante. Por tanto, tu originalidad no reside en los ingredientes, reside en la salsa, reside en tu mirada. Nadie en la historia de la humanidad ha vivido tu vida. Nadie. Nadie ha leído exactamente la misma combinación de libros que tú, nadie ha sufrido las mismas heridas, nadie se ha reído con los mismos chistes, nadie tiene los mismos miedos a las 3 de la mañana. Ese cúmulo de experiencias que te hace a ti ser una persona única, ese cúmulo de lecturas, de traumas, de alegrías, es un filtro único. Cuando la luz de esa idea cliché pasa por tu filtro, se refracta en un color que nadie más puede replicar, como si fuese un prisma. No sé si habéis visto alguna vez una luz blanca que va a un prisma y se transforma en todos los colores del arco iris. Pues igual. Así que, para intentar ahondar en esa idea, permitidme que profundice un poquito más, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a hacerlo en el concepto de la combinatoria creativa. La creatividad, por tanto, no es crear algo de la nada. Eso es algo que hacen los dioses. La creatividad es conectar cosas que antes estaban desconectadas, como Shakespeare, hacer de DJ. Piensa en tu novela favorita, ¿de acuerdo? Probablemente no te guste porque tenga una idea que jamás se haya visto. Te gusta porque mezcla cosas que te encantan de una forma nueva. Dos cosas. Por un lado, veamos ejemplos. Alien, ¿de acuerdo? Alien no es original. Alien es tiburón, pero en el espacio. Terror más ciencia ficción. Juego de Tronos no es original. Es la Guerra de las Rosas,
que si no lo habéis visto es una maravilla, lo habéis leído, que es una historia real inglesa, juntada con El Señor de los Anillos, que es una es una política histórica con una fantasía épica. Stranger Things, recuerdo esa serie que está, es un remix descarado de Stephen King, Steven Spielberg y la nostalgia de los 80, descaradísimo. ¿Pero qué pasa? Que a la gente le gusta. Por lo tanto, la originalidad moderna es la capacidad de síntesis. Si roba de un solo autor es plagio y es delito. Si robas de 10 es investigación. Si robas de 100 y lo mezclas y agitas con tu propia vida es original. Así que deja de intentar inventar un color nuevo en la rueda, como he dicho. Empieza a mezclar esos colores que tienes en tu paleta, que es todo lo que tú conoces y todo lo que has leído. Y pregúntate, ¿qué pasaría si mezclo mi amor por las novelas de detectives negros con mi fascinación por la mitología griega? Percy Jackson, Dresden Files. ¿Qué pasaría si mezclo mi historia de amor con adolescente con el vampirismo? Crepúsculo, Buffy. La mezcla es tuya, la mezcla es una huella dactilar. Y eso es algo que es único. Por eso, aunque haga la misma mezcla varias veces, el resultado va a ser siempre distinto. Pero hay algo más profundo que la mezcla de géneros, y es la verdad emocional. Y aquí es cuando comenzamos con el otro vídeo que hice sobre el porqué y el dolor. Puedes escribir el cliché más grande del mundo. Por ejemplo, un detective alcohólico que busca redención. Hemos visto a ese tipo 1000 veces. Pero si tú escribes sobre ese detective volcando ahí tu propia experiencia con la soledad, con la adicción o con el miedo a fallar a lo que amas, de repente el cliché cambia, desaparece, se vuelve real, se vuelve tridimensional. El lector no se cansa de los tropos. Jamás en la historia que tenemos, jamás se ha cansado y no se va a cansar. Se cansa de los tropos que son vacíos, los clichés. Se cansa de los personajes de cartón piedra. Pero si tú llenas ese molde de cartón piedra con tu propia verdad, con tus propias emociones, el molde se rompe y nace algo vivo, algo distinto, algo que solamente tú puedes crear. Yo no lo puedo crear, Stephen King no lo puede crear, solamente tú. Volvamos a la metáfora de la cocina, ¿de acuerdo? Con el tema de lo del pan. Vamos a intentar hacer, como decía antes, una tortilla de patatas, ¿de acuerdo? Es una receta básica de España. Todo el mundo la hace. Algunos mejor, otros peor, o a algunos se les queda pegado a la sartén, a otros en el techo. Pero la tortilla de tu abuela no sabe igual que la del bar de la esquina, ¿a qué no? ¿Por qué? No es por los huevos en las patatas, es por la mano, es por el tiempo, es por el cariño, es por ese pequeño truco que ella hace y que no le cuenta a nadie. Tu novela es esa tortilla. Puede que los ingredientes sean los mismos que los de Brandon Sanderson o los de Mega Maxwell, pero si los cocinas tú con tu fuego y tu tiempo, sabrá diferente. Y por qué no, quizá mejor. No estoy diciendo ninguna locura. Así que aquí está la liberación. No tienes que ser un genio inventor, tienes que ser un filtro honesto. Lo puedo decir de 1000 formas distintas, pero al final la idea es la misma. Cuando te sientes a escribir y pienses, esto ya lo he hecho, respóndete, sí, pero yo no lo he hecho. Nadie ha contado esa historia con mi voz, con mis metáforas, con mi sentido del humor, con mi dolor. Si le das el mismo guión a Tarantino, ojo a lo que voy a decir, a Tarantino y a Spielberg, salen dos películas opuestas, totalmente opuestas. Tú eres el director de tu novela, por lo tanto, tienes que grabarte eso en la cabeza. El guión puede ser estándar, pero la dirección es la que cuenta. Y hay otro factor, un factor que se llama el Zeitgeist, que es el espíritu del tiempo, una palabra alemana, que dice que aunque escribas una historia clásica, la estás escribiendo ahora, 2025, o el año cuando estéis viendo este vídeo, y por lo tanto tu visión del mundo está filtrada por el presente y por tus experiencias, de alguna manera. Una historia de chico conoce a chica, escrita hoy, no es igual que una escrita en 1950, porque nuestra comprensión del amor, del género, de las relaciones ha cambiado, para bien o para mal. Y tu contexto actual, ¿qué pasa? Pues que ya te hace original, lo quieras o no. ¿Se entiende? Pues bien, hasta ahora hemos aceptado que somos DJs, cocineros, filtros, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestro remix no suena a una copia barata? ¿Cómo evitamos cruzar la línea del plagio inconsciente o de la falta de personalidad? Pues bien, para terminar este vídeo, quiero que bajemos a la tierra, ¿de acuerdo? Y voy a darte un método práctico para intentar robar como un artista. Vamos a ver cómo deconstruir las historias que amas para reconstruirlas con tu ADN a partir de ahí. Y
Y un ejercicio para intentar encontrar tu voz cuando sientes que solamente estás imitando a tus ídolos. ¿Mm? Vamos allá. A ver. Hemos descubierto, por lo tanto, que nuestra voz es ese filtro único que transforma cualquier historia vieja en algo nuevo. Pero nos queda la ejecución. Saber todo esto está muy bien, todo lo que te he comentado. Te has tragado 25 minutos de vídeo hasta ahora. Pero cuando sientas delante del teclado, el miedo vuelve. Dice, vale, estoy plagiando, es que esto es demasiado parecido a X o Y. Así que quiero darte ese manual de instrucciones para robar como un artista. Quiero darte un método que te sirva para coger las historias que amas, las desmontas y construyas algo que sea indudablemente tuyo. Vamos a dividirlo en varios pasos, ¿vale? Como me gusta hacer siempre. Paso número 1, la ingeniería inversa. Es decir, cómo robar el esqueleto, pero no la piel. El error de escritores novatos es copiar la superficie. Leen Harry Potter y escribe sobre un niño mago con gafas y una cicatriz. Eso es una copia barata. Lo que tienes que hacer es mirar debajo de la piel. No queremos ser como Bollywood, que ojo, me encantan algunas cosas de Bollywood, pero no podemos hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Así que coge tu novela favorita y no miren los nombres, no miren la ambientación, mira la estructura emocional. En Harry Potter, ¿el esqueleto qué es? Es un niño marginado y maltratado que descubre que pertenece a un mundo secreto, donde él es especial. Pero ese mundo está amenazado por un mal que tiene una conexión personal con él. Podríamos definirlo así, ¿no? Y ahora coge ese esqueleto y cámbiale la piel. Quita la magia y ponlo en el mundo de Lampa, de Nueva York, en los años 20. Ese niño al final es un huérfano que descubre que su padre es el jefe de la mafia. O ponlo en una nave espacial. Y ese niño es un cadete que descubre que tiene el gen para pilotar una tecnología alienígena que está extinta. ¿Ves? La estructura, el esqueleto de Harry Potter es la misma, pero la emoción, la pertenencia, el peligro, el destino, también sigue siéndolo, pero la historia es nueva, totalmente nueva. ¿Por qué? Pues porque cambias totalmente el sentido de la novela. Y cuando alguien lo lea, nadie dirá, es que esto es una copia de Harry Potter. No, dirán, esto tiene la misma vibra mágica de descubrimiento. Y eso es lo que tú buscas, porque es lo que va a buscar el lector. El paso número 2 es la regla del Frankenstein, ¿vale? Que es esa mezcla de ADNs. Como hemos dicho antes, si copias a un solo autor es plagio. Si copias a 2 es influencia. Si copias a 5 es originalidad. Tu trabajo es ser ese doctor Frankenstein. Tienes que coger trozos de cadáveres diferentes y coserlos para crear una vida nueva. Así que estos son deberes que te pido, ¿vale? Haz una lista de tus 3 mayores influencias. Por ejemplo, 1. El humor negro de Quentin Tarantino. 2. La construcción de mundos de Brandon Sanderson. Y 3. El romance trágico de Jane Austen. ¿Vale? Perfecto, podría ser así. Ahora los coges y los metes en una batidora. Y escribes una historia de fantasía épica con un sistema de magia duro, Sanderson, donde los diálogos sean rápidos, violentos y divertidos, Tarantino, y la trama central sea un romance de época sobre clases sociales, Austen. El resultado de esta mezcla es algo que nunca se ha visto antes. Esta combinación es tu ADN creativo. Y ahí tienes tu originalidad. Ahí tienes tu voz. Si yo cojo esa misma mezcla y lo meto en la misma batidora, me saldrá a mí una cosa totalmente distinta a la tuya. Ni más ni menos. Y el tercer paso es inyectar la ventaja injusta. ¿Y esto qué es? Tu vida. Ya hemos hablado de esto un poquito antes, pero aquí es donde se aplica todo. Vamos a ver. ¿Qué sabes tú que la mayoría de escritores no saben? ¿Cuál es tu trabajo de día? ¿Qué haces? ¿Repartes? Yo qué sé, estás trabajando en una oficina, lo que sea. ¿Cuál es tu hobby? Raro. ¿Cuál es el trauma específico y que te ha marcado para toda tu vida? Por ejemplo, ¿eres enfermera? Pues escribes una historia de vampiros, pero inyectándole todo ese realismo médico, la burocracia hospitalaria, el agotamiento de los turnos de noche que tú conoces y lo demás no. De repente, tus vampiros, ¿qué acaban siendo? Acaban siendo reales, ¿no? ¿Eres arquitecto? Pues entonces escribe una historia, yo qué sé, una historia de fantasía, donde la trama gira en torno de una estructura imposible de un castillo, utilizando términos reales de ingeniería, dándole ahí un toque de autoridad que yo no puedo hacer. Y Stephen King tampoco. Los tropos son genéricos.
Tu experiencia es específica. La especificidad es el antídoto de ese cliché. Cuando inyectas detalles reales de tu vida en un tropo gastado, el tropo acaba resucitando y acabas obviando los clichés. Pues bien, quiero que acabemos hablando de una cosa que muchos me habéis hablado, que es esa fase de la imitación. Y esto, como digo, lo he hablado con alguno de vosotros y me habéis dicho que algunos os sentís culpables porque sentís que estáis imitando a vuestros ídolos. Os traigo una noticia, como que ya lo he dicho en persona a algunos, es necesario. Hunter S. Thompson cogió el Gran Gatsby entero, a máquina, ¿vale? Palabra por palabra, solo para sentir cómo era escribir una gran novela. Los Beatles empezaron a tocar versiones de Chuck Berry. Picasso aprendió a pintar como Velázquez. No puedes encontrar tu voz si no usas primero la voz de otros para intentar afinar tu garganta. Por tanto, la imitación es solo ruedines de esa bicicleta, así que tienes que usarlos. Tienes que usarlos. Tienes que escribir una historia a lo Stephen King, ¿de acuerdo? Otro a lo Agatha Christie, y poco a poco verás en los márgenes, en los fallos, en las cosas que tú harías diferentes, y ahí empiezan a hacer tu voz entre las líneas. Tu voz, por lo tanto, no es algo que tú encuentras, es lo que queda cuando dejas de intentar ser los demás y fallas en el intento. Tu voz es esa incapacidad a ser una copia perfecta. Y eso es lo que te hace único. Así que, mi conclusión para hoy y para ti es esta. Mata la presión de ser original. Mátala. No es necesaria. Es una carga que no necesitas. Es una excusa para no trabajar. Nadie necesita que reinvente la rueda. No, lo que necesitamos es que nos lleves de viaje en tu coche. Tienes que escribir ese cliché, tienes que escribir ese tropo, tienes que escribir sobre el elegido, sobre el detective alcohólico, sobre el amor prohibido, pero escríbelo, ¿cómo? Con tu verdad. Tienes que escribirlo con tus palabras, tienes que escribirlo con tu dolor, tienes que escribirlo con tu alegría, tienes que escribirlo y de esa manera será único. Y nadie lo podrá repetir. Porque al final las historias, como he dicho, no son nuevas. Pero los lectores son nuevos cada día. Y hay alguien ahí fuera que no ha leído El Conde de Montecristo. Y necesita leer tu historia de venganza para entender el mundo. Así que no le prives de eso solamente porque tú creas que ya se ha hecho. Tu versión, por lo tanto, importa. Tu mezcla importa. Tu voz importa. Así que ahora te toca a ti. Ve a ese borrador que has sacado al principio del vídeo y que lo has abandonado por poco original, míralo con nuevos ojos y no busques la novedad, busca la autenticidad, tu autenticidad. Contadme en los comentarios, en las redes sociales, aquí en el vídeo, cuál es esa mezcla Frankenstein de influencias que define vuestro estilo o el que va a definirlo a partir de ahora. ¿Y qué autores estáis metiendo en vuestra batidora? Yo tengo muchos, te lo aseguro. Me muero por leer esas combinaciones absolutamente locas. Cada una crea algo único y perfecto en sí mismo. Si este vídeo, como siempre, te ha quitado un peso de encima, si te ha dado permiso para escribir lo que amas sin culpa, dale un buen me gusta y suscríbete al canal para más variedad sin filtros. Y compártelo con ese amigo escritor que quizá está paralizado buscando esa idea perfecta. Soy Alejandro, esto es Escritores sin Piedad, y recordad, mejor una copia honesta que un silencio original. Así que sin más, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y no dudéis y nunca, por favor, nunca dejéis de escribir. Chao, chao.